Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros hoy en una fecha especial para los educadores de nuestro país. Y de un gran gusto para nosotros hoy en Al Banquillo tener una comunicación internacional con la actual ministra de Educación del vecino país, El Salvador. Forma parte del gabinete de gobierno del presidente Nayib Bukele. Nos acompaña la doctora Carla Hananía de Varela. Señora ministra, qué gusto que esté con nosotros. Le decía en una fecha especial, hoy es el Día del Maestro en Honduras. Y El Salvador es un país vecino en donde también muchos hondureños se han educado, incluso en la frontera. En tiempos normales muchos niños asisten a las escuelas de El Salvador y pasa lo mismo con salvadoreños en Honduras. Gracias por estar con nosotros desde San Salvador. Feliz noche. Gracias, Rosendo. Es un honor para mí estar con ustedes y sobre todo en este día, Día del Maestro, que para nosotros son los héroes en el marco del COVID. Así es que muchas gracias, un atento saludo y una felicitación desde el corazón para todos los docentes hondureños y para todo el pueblo hondureño. ¿Cómo ha enfrentado el vecino país el tema del coronavirus ante el tema educativo? ¿Cuáles son las enormes dificultades que en estos 6 meses de pandemia han tenido que ir resolviendo sobre el camino bajo este nuevo esquema de la comunicación virtual que nos obliga a la pandemia, señora ministra Hananía? Rosendo, usted sabe que la pandemia nos ha desafiado a todos, a todo el mundo. Aquí en El Salvador, lo primero que nosotros hicimos fue adoptar un lema y ser consecuentes con ese lema. Adoptamos un lema que dice, la educación sigue. Y en función de ese lema, diseñamos toda una estrategia de continuidad educativa que nos representó en un primer momento crear un micrositio especial para poder subir las guías que nosotros diseñamos con nuestros equipos de curriculistas y especialistas, guías que están en el micrositio que usted puede encontrar en la página web del Ministerio de Educación de El Salvador, y también imprimir estas guías para hacerlas llegar a todos aquellos alumnos que no tienen conectividad. Son aproximadamente 350,000 alumnos que son nuestra prioridad. Esos fueron, digamos, los 2 primeros pasos que dimos. Pero en el camino nos dimos cuenta que teníamos que ampliar las respuestas y adaptarnos a las diferentes necesidades de los alumnos. Y en el lapso de 2 meses revivimos, le dimos vida a una franja educativa en Canal 10 que había existido hace mucho tiempo. En 2 meses la revivimos ya renovada, innovada para todos los niveles educativos. También nos dimos cuenta que era necesario tener una plataforma virtual para el sistema educativo. Y en alianza con nuestra Secretaría de Innovación de la Presidencia, se hicieron convenios con Google. Hemos adoptado la plataforma de Google Classroom como nuestra plataforma oficial y hace más de 3 meses, 4 meses, comenzamos a formar a todo nuestro personal docente. Hemos tenido una respuesta inédita de nuestros docentes y por eso yo decía que nuestros docentes, y estoy segura también que los docentes hondureños, son los héroes del sistema educativo en el marco de la pandemia. Tenemos en El Salvador aproximadamente 44,000 docentes del sector público. Hemos formado ya al 67% y prontamente vamos a tener formado al 87% de estos docentes en el uso de la plataforma del Google Classroom. Esto no nos lo pudimos haber imaginado. La pandemia nos ha traído muchas lecciones, nos ha demostrado que somos capaces de derribar paradigmas, como por ejemplo que la formación en línea era compleja, que nos iba a costar mucho formar a los docentes en línea,
resultó que la mayor parte de ellos se han adaptado, han tenido una capacidad de adaptación excelente. Y ahora la mayor parte de los docentes dan sus clases a través de la plataforma de Google Classroom. En un inicio, los docentes utilizaron, cuando todavía no habíamos iniciado la formación y el uso de la plataforma, utilizaron todo lo que estaba a mano, ¿no? El WhatsApp, otras plataformas que ellos conocían, pero sobre todo el teléfono y el WhatsApp. Esos fueron, digamos, los recursos más socorridos. A los 3 meses de haber comenzado la pandemia, hicimos una encuesta y nos dimos cuenta, ahí confirmamos que era el teléfono, la tecnología más utilizada, y que el 80% de los docentes habían mantenido contacto con sus alumnos, lo cual es bastante positivo. También estamos utilizando la radio. La radio la comenzamos a utilizar para el nivel de primera infancia y en este momento nos aprestamos para llevar todos los contenidos de todos los niveles educativos a la radio. Usted se preguntará, ¿cómo hacen para utilizar tanta plataforma? Quiero explicarle que nuestra guía, que es prácticamente una priorización de los contenidos educativos, puesto que los contenidos tal como estaban para ser impartidos de manera presencial, es imposible llevarlos a las plataformas de esa manera. Entonces tenemos que hacer un trabajo diario, semanal, con más de 50 especialistas de nivel y curriculistas para priorizar los contenidos de la currícula y llevarlos a las diferentes plataformas. Nuestra guía es eso, es la guía, y todas las demás plataformas se complementan. O sea que un docente utiliza los contenidos de la guía, trabaja con sus alumnos a través de la plataforma Google Classroom, le deja tareas y una de las tareas podría ser ver la franja educativa de televisión, por ejemplo, a la hora que le corresponde a ese nivel educativo. Estas fueron las primeras medidas que hemos tomado en cuanto a la continuidad educativa. Ahora, señora ministra, en este amplio abanico, digamos, de plataformas que tiene el sistema educativo de El Salvador, una vez analizado el mismo y puesto a la orden de los niños y de la juventud, ¿qué promedio estiman ustedes se les quedó? Porque sabemos de las condiciones económicas de nuestros países y difícilmente vamos a tener un 100% de cobertura. Del 1,2 millones que me dice usted, ¿salvan el año lectivo para qué cantidad? Es un poco difícil decirlo en este momento, Rosendo, porque todavía no hemos entrado al momento de la matrícula ni de la prematrícula. Sin embargo, tenemos una idea muy general de cuántos niños o de qué porcentaje de alumnos podrían no estarse conectando en absoluto, por precisamente esa encuesta que hicimos a través de los docentes. Nosotros creemos que va a ser un 5 a 10% de los alumnos que vamos a tener que recuperar el próximo año. Nos estamos preparando para un año especial. El 2021 va a ser un año en el que vamos a diseñar una estrategia, una modalidad educativa que nosotros aquí la hemos utilizado en el Ministerio de Educación, que es la modalidad acelerada, para aquellos niños, ese 5% o 10% máximo que no se pudo conectar y que hay que recuperarlos. Y para el resto de alumnos vamos a desarrollar toda una estrategia que va a comenzar primero por evaluar a todos los alumnos el impacto psicoemocional que ha tenido la pandemia. Para nosotros la salud mental, Rosendo, es muy importante porque nuestros niños no van a poder aprender si no procesan lo que han vivido en estos meses. Entonces vamos a comenzar por ahí. Vamos a dedicar por lo menos 1 mes y medio o 2 meses a eso. Después viene la evaluación, un diagnóstico de cuánto han aprendido los niños. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta y vamos a poder confirmar qué porcentaje no pudo recibir las guías impresas o no se pudo conectar. Luego viene toda la recuperación, todo el proceso de recuperación. Nosotros no damos por perdido el año, Rosendo. Nosotros estamos trabajando muy duro para que el año 2020
sea de utilidad para nuestros alumnos y para nuestros docentes. Señora ministra Hananía de Varela, y hablar del retorno a clases, eso es totalmente ya descartado para el 2020, ni siquiera en centros educativos experimentales en El Salvador. Están igual que el resto de la región de Centroamérica y hablamos tanto del nivel público como privado, ¿es así? Así es el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, porque recuerde que esta es una crisis de salud, no es una crisis de educación. Hemos decidido hace un mes, después de observar lo que estaba pasando en el mundo y darnos cuenta que en muchos países abrían las escuelas y la volvían a cerrar, llegamos a la conclusión que eso era mucho más costoso, mucho más desgastante para los alumnos, para los padres de familia, para los docentes, que decidir terminar el año de forma virtual y de manera multiplataforma como lo estamos haciendo. Además, los padres de familia, Rosendo, nos enviaban todos los días sus demandas, sus peticiones, que ellos no querían arriesgar a sus hijos, que ellos preferían que sus hijos se quedaran en casa, que tenían miedo de mandar a sus hijos. Así es que escuchamos el clamor de los padres de familia y observamos lo que estaba pasando en el mundo y decidimos mantener cerradas las escuelas hasta el 31 de diciembre de este año. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo directamente desde la ciudad de San Salvador, la actual secretaria de Estado en el despacho de educación de este vecino país, doctora Carla Hananía de Varela. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros la actual ministra de Educación de El Salvador, doctora Carla Hananía de Varela. En el marco de toda esta planificación que ya ustedes le están impulsando de cara al 2021, a sabiendas de que 2020 está cerrado ya, ¿cómo van a ser los métodos de evaluación? Sobre todo para no perder esa continuidad del primer grado que es fundamental y de los que egresarán y darán el salto a la educación superior, doctora Hananía. Rosendo, le explico. Nosotros hemos visto en la pandemia y todas las implicaciones que esto ha tenido para el sector educativo, hemos visto una oportunidad. Ya antes de la pandemia estábamos trabajando en una reforma curricular para darle sentido y pertinencia a la educación. Y estábamos trabajando ya para llevar la tecnología a todo el sistema educativo, poner la tecnología al servicio de los aprendizajes. Con la pandemia nos damos cuenta que la tecnología al servicio de los aprendizajes llegó para quedarse y que seguramente, porque esta ha sido la historia de las pandemias en el mundo, seguramente no vamos a poder volver ni siquiera en el 2021 a una educación presencial plena. Vamos a tener que trabajar, como le llaman, en una modalidad híbrida a través de las diferentes plataformas. Esto implica varias cosas. Implica profundizar la reforma curricular, puesto que ya en el marco de la pandemia hemos hecho una reforma curricular, puesto que priorizar la currícula es ya reformar la currícula. Nuestros niños en este momento están recibiendo una currícula priorizada. Y nosotros tenemos ya lista una propuesta de una estrategia de enseñanza multimodal que implica también la transformación del sistema de evaluación. Precisamente esta mañana tuvimos una conferencia de prensa para dar a conocer a la prensa y a la ciudadanía la nueva modalidad de evaluación de los estudiantes de bachillerato. Me imagino que ustedes en Honduras tienen una prueba que hacen los estudiantes de último año de bachillerato. Es una prueba estandarizada que tiene una ponderación, un porcentaje que se une con las notas que el alumno ha tenido en su centro educativo a lo largo del año. Esta prueba nuestra se llamaba PAES.
Ahora esta PAES ha quedado en el pasado, puesto que las condiciones en que los alumnos han estudiado en el 2020 son totalmente inéditas, atípicas, y nosotros no podemos seguir evaluando de la misma manera. Así es que hemos diseñado una prueba en línea para los estudiantes de último año de bachillerato, que son aproximadamente 77,000 jóvenes que se van a graduar este año de bachilleres. Entonces vamos a evaluar los conocimientos que ellos adquirieron el primer año de bachillerato. Eso va a tener una ponderación de un 15%, pero además hemos introducido otros elementos que son muy importantes conocerlos, como cuánto la pandemia les ha impactado, cuáles han sido sus actitudes frente a la pandemia cuáles han sido sus dificultades para aprender, para podernos evaluar nosotros mismos qué tan capaces hemos sido a través de las diferentes plataformas de llevarles las enseñanzas a estos jóvenes. Pero además, algo que nunca se había hecho es que esta prueba también va a incluir una batería de preguntas para conocer la tendencia o la vocación profesional del alumno y de la alumna. Esto les va a facilitar a ellos su vida profesional futura. Usted sabe que muchas de las universidades y otros centros educativos, antes que los bachilleres salgan, hacen esta prueba. Pues ahora el sector público la va a hacer de manera gratuita y a todos, para que las familias sientan que el esfuerzo que han hecho este año ha valido la pena, que sepan qué tanto han aprendido sus hijos y que tienen una orientación vocacional para aquellos que quieren continuar estudiando, porque obviamente hay jóvenes que se van a dedicar a otra cosa. Es decir, aquí ustedes tienen claro que no se va a regalar nada, que el que obtenga su título deberá someterse a evaluaciones, que no se le entregará. Es que nosotros, Rosendo, no damos por perdido el año, porque hemos hecho esfuerzos bastante grandes para que llevarle la educación y permitir que la continuidad educativa sea una realidad durante la pandemia. Los docentes han hecho enormes esfuerzos, los padres de familia han hecho enormes esfuerzos. Nosotros tenemos que honrar esos esfuerzos y evaluar, pero de una manera diferente. No vamos a someter al alumno a un estrés adicional después del encierro que han tenido de meses. Es una prueba diferente, va a ser en línea, y para todos aquellos que no tengan dispositivos y que no tengan internet, nosotros les vamos a hacer llegar los dispositivos y la conectividad. La relación con los docentes, ¿cómo la ha llevado la administración del presidente Nayib Bukele? ¿Ha sido armoniosa? ¿No se han presentado manifestaciones por aquello de retrasos salariales, incumplimientos, que por la situación económica que vive el mundo ha pasado en muchas economías? El ejemplo lo hemos tenido en Honduras y lo habíamos conversado internamente, doctora Hananía. ¿Cómo ha sido ese manejo de relación entre el trabajador y el patrono, en este caso, en la República de El Salvador? Rosendo, en el marco del COVID, la relación con los docentes ha sido excelente. Ha sido excelente porque nos hemos preocupado de formarlos. Hemos estado pendientes de ellos. Además, nadie ha dejado de recibir su salario. Una de las cosas que nuestro presidente garantizó a todo el sector público fue su ingreso. Pero además, estamos dignificando al sector docente, no solamente porque los estamos formando para poder ser capaces de utilizar las nuevas tecnologías, sino porque vamos a hacerles llegar una computadora a cada uno. Y ya hemos iniciado esto. Hemos iniciado por aquellos docentes que tienen enfermedades crónicas y que en este momento para ellos es un riesgo salir de sus casas. Entonces, con ellos hemos comenzado, que son aproximadamente 7,000. ¿Y qué hemos hecho para poder llegar a ellos y evitar que salgan de sus casas? Hemos firmado un convenio con Correos del Salvador y ellos les van a hacer llevar las computadoras a la puerta de sus casas. Sí, ¿cuál es el sueldo actual mínimo de un docente en El Salvador? Un docente cuando comienza su carrera comienza ganando entre 500 y 600 dólares. Y obviamente a medida va avanzando y va obteniendo capacitaciones,
mejora en su conocimiento, su salario puede llegar a mucho más. Promedios. Por supuesto, recuerde que tenemos un escalafón. Los docentes cuentan con un escalafón profesional y eso los hace que ellos vayan subiendo en el escalafón. La educación de El Salvador hasta antes de la pandemia estaba muy por encima de los niveles educativos de otros países de la región, quizás solo un poco por debajo de Costa Rica. ¿Cómo han logrado fortalecer el sistema en el país vecino, doctora Hanani? Usted que es un especialista en el tema educativo y en la formación de la niñez, ¿cuáles han sido esos puntos claves para haber olvidado por muchos años el tema de las huelgas? Bueno, hemos mantenido con los gremios un diálogo permanente. Nosotros conversamos, dialogamos con ellos de manera permanente. Este día, por ejemplo, la semana pasada hubo reuniones con ellos. Esto es muy importante, el diálogo es muy importante y sobre todo en momentos de crisis. La pandemia nos ha golpeado a todos y debemos entender que hay cosas que podremos cumplir y otras no las podremos cumplir, no porque no tengamos la voluntad, sino que porque los recursos han sido recortados, Rosendo. Cuando comenzó la pandemia, el Ministerio de Educación tenía un presupuesto que tuvo que ser recortado para priorizar la vida, para priorizar la salud. Sin embargo, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho con el presupuesto nuestro. No hemos tenido ningún refuerzo presupuestario. Lo que hemos hecho es administrar eficientemente los recursos y administrarlos de manera racional, ordenadamente. Y eso nos ha permitido que con los ahorros que hemos hecho, estamos comprando computadoras para los 45,000 docentes que tenemos. En relación a lo que usted me pregunta, cómo hemos logrado sacar adelante la educación, quisiera recordarle que tenemos apenas un poco más de un año de haber llegado al gobierno. Llegamos al gobierno, nos golpeó una primera tormenta tropical el año pasado. En febrero comenzó la pandemia. En medio de la pandemia vino la tormenta tropical Amanda. La tormenta tropical Amanda y eso nos ha dejado también debilitados en el sistema educativo. Digamos que en un año hemos tenido el tiempo suficiente como para reaccionar a las primeras necesidades y reaccionar en el marco de una pandemia casi recién llegados. Nosotros llegamos al gobierno en junio del año pasado, la pandemia comenzó en febrero. Y lo primero que hicimos al llegar al gobierno fue darnos cuenta que existían una cantidad de brechas, de inequidades dentro del mismo sistema educativo. Comenzamos reduciendo las inequidades en el tema de infraestructura, porque consideramos que los espacios de aprendizaje son los primeros que hay que mejorar para dignificar la enseñanza y dignificar el aprendizaje. En eso estábamos cuando comenzó la pandemia. Habíamos ya avanzado con nuestros socios estratégicos y habíamos trabajado en mejorar más de 200 centros educativos. Y durante la tormenta tropical Amanda y Cristóbal, quedamos con un saldo de 555 centros educativos dañados que tenemos que reconstruir, que tenemos que mejorar en este año 2021. Entonces, durante la pandemia no hemos tenido un presupuesto adicional y los indicadores de educación que nosotros pretendíamos mejorar, los estamos mejorando paradójicamente a través de la introducción de la tecnología, que es, digamos, la oportunidad que nos ha dejado la pandemia. Muy bien, está con nosotros esta noche desde San Salvador la ministra de Educación, Carla Hanani de Varela. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Seguimos al banquillo, está con nosotros la secretaria de Educación de El Salvador, Carla Hananía de Varela. Doctora, los indicadores son claros a nivel de los países de la región centroamericana. Nos quedamos con este comparativo. Se han trastocado por los problemas del COVID-19. ¿Qué cambios sustanciales y digamos de manera conjunta en la región deberán ponerse en práctica para mejorar no solo el nivel educativo primario y secundario, sino ir más allá en el nivel universitario? Bueno, primero, Rosendo, no podemos negar que la tecnología en estos momentos en que vive el mundo es el número uno que tenemos que introducir. Pero no la tecnología por sí misma, sino la tecnología como un medio para mejorar los aprendizajes de los alumnos. Entonces tenemos que tener cuidado qué transmitimos a través de la tecnología, cómo la utilizamos. Por eso yo le decía a usted, nuestro principal trabajo es la currícula, los contenidos. ¿Qué vamos a enseñar a partir de ahora? ¿Qué sabemos que vamos a enseñar a través de la televisión, a través de la radio, a través de la plataforma de Google Classroom, a través de las guías impresas y otras metodologías que estamos en este momento echando mano? Otra cosa muy importante y que olvidé mencionárselo cuando hablamos de las medidas que hemos tomado. Nosotros le llevamos alimentos a nuestros niños a las escuelas. Y durante la pandemia, igual que en todo el mundo, los ingresos de la familia disminuyeron. Por tanto, la capacidad de comprar alimentos. Entonces nosotros nos reinventamos y nos preparamos para entregar una canasta familiar. Ya no entregar los alimentos en la escuela, porque no podíamos, las escuelas están cerradas y siguen cerradas, sino preparar una bolsa que durase por lo menos un mes o 45 días de los alimentos para toda la familia, incluyendo los niños. Comenzamos también de manera focalizada, atendiendo a las 320,000 familias en mayor pobreza y en municipios de alta incidencia de desnutrición. En este momento estamos por arrancar la segunda fase para entregarle al resto de familias de los alumnos el paquete alimenticio. Esto es algo muy importante que nuestros países tienen que tomar en cuenta para que las familias se sientan incentivadas de mandar a los niños a la escuela y para que los niños, su cerebro pueda desarrollarse adecuadamente. El tema de la nutrición y el alimento es fundamental y sobre todo en estos momentos de desempleo y de disminución del ingreso familiar. Los seguros para los docentes, para este personal que, como usted me señala, también ha estado en primera línea, porque muchos que no han tenido el acceso de inmediato a la tecnología les ha tocado llevar esa enseñanza directa a los hogares. ¿Han estado a tiempo? ¿Ha existido ese compromiso por parte de la administración Bukele para ellos? No hemos expuesto a nuestros docentes, Rosendo. Las guías impresas las hemos hecho llegar a través de nuestras direcciones departamentales y a través de los directores de centros educativos. Algunos directores han tomado la decisión por propia voluntad de llevar las guías a las casas de sus alumnos. Aquellos directores que tienen vehículo, que tienen moto. Sin embargo, la mayor parte de los padres de familia llegan al centro educativo a recoger las guías. Lo que hemos hecho es lo siguiente. Hemos dado instrucciones tanto para entregar las guías como para entregar los alimentos, de que el Consejo Directivo Escolar, que es la instancia que administra el centro escolar, donde están los padres de familia, los docentes, los alumnos y el director del centro educativo, ellos organizaron en cada centro educativo con todas las medidas de bioseguridad la entrega de los alimentos, las entregas de las guías. Es impresionante. Yo visité muchos centros educativos y usted no puede imaginar el orden, la disciplina con que los padres de familia guardaban los 2 metros, firmaban, se echaban alcohol, se limpiaban los zapatos, recibían, firmaban, se volvían a echar alcohol y salían por otra puerta. O sea, ha sido ejemplar
la manera en que los centros educativos públicos se han organizado para entregar tanto las guías impresas como los alimentos. Entonces, en este sentido, nuestros docentes no han andado en la calle, salvo aquellos que por necesidad han tenido que salir. Ahora, ministra Hananía, y dentro de lo que ha pasado en la pandemia de atención en el sistema público y el sistema privado, se han denunciado, y esto es casi un común denominador en toda la región, abusos. ¿Qué instrucciones se han girado por parte del presidente Bukele y en el caso suyo en particular para corregir esos abusos, sobre todo en un sector de la educación pública donde a pesar de las dificultades no vinieron esas reducciones en el pago de colegiaturas que deberían aplicarse en virtud de este cambio que ha tenido el sistema? ¿Cómo lo manejó El Salvador? Rosendo, desde el primer momento nosotros instalamos un centro de llamadas o call center que funciona todavía 24 horas. O sea, usted puede llamar de día a cualquier hora de la noche y poner una denuncia. Las primeras denuncias que recibíamos era por el exceso de tareas. Ese exceso de tareas venía principalmente de los centros educativos privados. Nosotros empezamos a orientar, puesto que usted se imagina que nadie nunca había vivido una pandemia. La mentalidad de los docentes, la mentalidad del sistema educativo estaba centrada en darle al niño cierta cantidad de conocimientos. Entonces la preocupación era que el niño a distancia no iba a aprender, entonces había que saturarlo de tareas. Entonces nosotros comenzamos como Ministerio de Educación a orientar cuánto tiempo debía trabajar un niño en función de la edad o del ciclo educativo que estaba cursando. Y sobre todo hacer conciencia del tema de la salud mental, de la importancia de cuidar la salud mental de nuestros niños en el marco del encierro, puesto que los niños estaban encerrados junto con sus padres, padeciendo un estrés bastante elevado. A tal punto, Rosendo, que en nuestro país, no sé en Honduras, la violencia intrafamiliar se aumentó durante la pandemia y también la violencia contra los niños y los embarazos en adolescentes. Esta es una muestra de lo que pudo haber estado pasando en el hogar. Bueno, y ya que me señala ese punto, en Honduras ha sido lo mismo. La violencia en los hogares se ha disparado a niveles impresionantes. De hecho, le comento, señora ministra, que aquí en la Corporación Televicentro se ha propuesto y hay iniciativas para que la ciudadanía y sobre todo la dama, que es la más afectada, vence el miedo y denuncie. Usted como conocedora de estos temas de defensa de derechos humanos ya me exponía y son cifras que coinciden de aumentos exagerados. Sí, porque el encierro, precisamente, el encierro lo que ha provocado es la exacerbación de los conflictos familiares, que tal vez ya estaban latentes, pero como estaban todos juntos en el hogar, bueno, eso era como una bomba de tiempo, más el uso del alcohol, la que termina de complicar las cosas. Pero usted me preguntaba de los colegios privados. Yo le decía que la principal queja al principio de la pandemia fue el exceso de tareas, pero después vinieron las quejas de los pagos, de la negación de ciertos centros educativos a hacerle los exámenes a los niños, a impartirles clases porque sus padres ya no estaban pagando. Vinieron también las quejas de los universitarios que habían pagado, por ejemplo, gastos de graduación o gastos de uso de laboratorio, o sea, pago por servicios no recibidos, y empezamos a tener una serie de quejas y denuncias que la fuimos solventando también con el diálogo. Le voy a contar primero qué hicimos en el caso de los universitarios. Los universitarios se organizaron y empezaron a reclamar y pedían al Ministerio de Educación que interviniese, a pesar de que la ley a nosotros nos pone ciertos límites para intervenir con los privados. Pero el diálogo siempre es válido, Rosendo. Y nosotros comenzamos a dialogar con los rectores de las universidades y nos dimos cuenta que ellos también habían sido afectados por la pandemia, tenían una mora de pago importante. Los padres de familia, por otro lado, habían dejado de pagar,
habían universidades que no podían pagar sus compromisos, sus deudas con los bancos. Entonces, desarrollamos una mesa tripartita, alumnos, rectores y Ministerio de Educación para dialogar y que hubiese empatía, que nos diésemos cuenta que todos estábamos afectados y que teníamos que resolver de alguna manera. Se diseñó un protocolo a través del cual el alumno sabía cuánto tiempo iba a durar el proceso por el cual él iba a recibir una respuesta a su denuncia y qué es lo que tenía que hacer. Entonces ese protocolo se aprobó por parte de todos los rectores, los alumnos lo vieron bien y eso empezó a bajar la presión, la tensión, las demandas y las quejas. Pero además invitamos a la Defensoría del Consumidor para que nos acompañara, porque ellos sí pueden intervenir en las relaciones entre privados. Y a estas alturas se han devuelto más de $200,000 en concepto de gastos a más de 1.500 estudiantes universitarios. Con los colegios privados, lo que hemos hecho es pedirle al Ministerio de Economía, al Banco del Salvador, Bandesal, que en el marco de la pandemia ha creado toda una serie de facilidades de financiamiento y préstamos para la pequeña y microempresa. Hemos hecho webinarios para informarles a los dueños de colegios, sobre todo los que están en crisis, que pueden acceder a una serie de facilidades financieras y a un fideicomiso diseñado por el presidente Bukele precisamente para sacar a flote a los micros y a los pequeños empresarios, incluyendo los colegios privados. Entonces estamos en eso, tenemos también la banca, el banco hipotecario, que también es un banco estatal, que ha dado a conocer todas las líneas de crédito para universitarios que van a comenzar la carrera o que ya están y que no han podido seguir pagando. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Está con nosotros la ministra de Educación de El Salvador, Carla Hananía de Varela. Ya regresamos. Estás viendo Al Banquillo. Seguimos al banquillo con nosotros desde San Salvador, la ministra de Educación de este vecino país, doctora Carla Hananía de Varela. Quiero un comentario amplio sobre esto último que me señalaba, señora ministra, porque en un comparativo con Honduras, muchos padres de familia que con esfuerzo tenían sus alumnos en escuelas bilingües y otros en escuelas privadas, porque no se hicieron las reducciones adecuadas del pago mensual, se vieron obligados a retirarlos, a cambiarlos de escuela y en casos extremos incluso hasta mandarlos a la educación pública en Honduras. En El Salvador, ¿cómo ha funcionado este sistema que me explicaba que el gobierno y la banca ha puesto recursos frescos a bajas tasas de interés para mantener vivo el sistema educativo? Bueno, esta ha sido una medida del presidente Nayib Bukele a través de la banca estatal para poder sacar adelante no solamente a los colegios privados, sino a toda la pequeña y microempresa que ha sido duramente golpeada. O sea, todas aquellas personas que vivían de su venta diaria, que tuvieron que cerrar su tiendita. Por ejemplo, transportistas escolares que vivían de llevar y traer a los alumnos, tuvieron que de la noche a la mañana dejar de trabajar y tal vez ese era su sustento del mes, de la semana. Para ellos se dedicó esta medida. Hay un fideicomiso que está manejando Bandesal, además de los créditos con tasas bajísimas y a plazos muy favorables que maneja el Banco Hipotecario y también Bandesal. Bandesal tiene varias líneas de crédito, además del fideicomiso. Obviamente, los millones de dólares que han sido entregados para el fideicomiso no van a ser suficientes para todos los que lo necesitan, pero sí para una buena parte, para aquellos que cumplan con los requisitos. Nosotros como Ministerio de Educación lo que hemos hecho es facilitar la información
a todos estos sectores. Muchos de ellos no conocían esas líneas de crédito. Entonces hemos acercado a los padres de familia, sobre todo a los dueños de colegios privados, a la información que ellos necesitan, y recientemente a los universitarios, que también están en problemas para pagar sus cuotas universitarias. Entonces ha sido, digamos, una labor que ha implicado diálogo, empatía, organización, información de todo el gobierno. ¿Qué tanto se vio favorecido y de paso se logró fortalecer el sistema con disposiciones tomadas por el presidente Bukele en un principio de la pandemia, que las recordamos como la dispensa por cierto tiempo del pago de servicios públicos, al sistema educativo como tal, a todos los niveles? ¿Cómo le favoreció? Claro, el presidente Bukele determinó que las personas que tenían deudas, las personas podían dejar de pagar sus deudas durante 3 meses. Todos los ciudadanos salvadoreños tuvimos la oportunidad, los que no podían pagar, de dejar de pagar su cuenta de la luz, su cuenta del agua. Eso fue una ayuda inmediata, además de un bono de $300 que se les entregó a todos aquellos ciudadanos que estaban registrados como personas que no tenían trabajo fijo. Esto fue, digamos, las primeras medidas que el presidente Bukele tomó. Como le decía yo hace un rato, en el caso del sector público, lo que se garantizó fue el salario de la gente. Nuestros maestros han seguido recibiendo su salario. Hemos lamentado el fallecimiento de casi 60 docentes por el COVID, ¿verdad? Lo cual ha sido un golpe muy duro. Yo misma, mi persona se contagió. Afortunadamente yo tuve síntomas leves, pero mi personal fue bastante mermado. Aquí a nivel del Ministerio Central hubo un momento que casi tuvimos que parar de trabajar, puesto que la mayoría estábamos recluidos, casi todos estábamos contagiados y perdimos una cantidad considerable de docentes. Sí, señora ministra, varios organismos internacionales y las grandes potencias del mundo ahora están apostando, una vez que se salga de la crisis, al sistema educativo, a mejorar, como ya usted exponía, las condiciones y a pensar en la formación de profesionales en áreas puntuales. Bajo esa óptica, ¿cuál debe ser la gran apuesta de Centroamérica en formar qué tipo de profesionales para el futuro? Bueno, para nosotros, eso que usted me pregunta ha sido una reflexión de muchos meses, incluso antes de la pandemia. Primero, tenemos que formar ciudadanos equilibrados emocionalmente, capaces de relacionarse con los demás de manera sana, porque de nada nos sirve a nosotros formar ciudadanos con mucha información en la cabeza, pero con una incapacidad de construir ciudadanía y de relacionarse, de tener una convivencia sana con los demás. En segundo lugar, los idiomas. El mundo está totalmente interconectado. Aquel que quiere tener un empleo tiene que saber inglés y manejar la tecnología. Y esa es una de nuestras prioridades después de la formación integral de la personalidad. Sí, ¿cuál ha sido la instrucción más puntual que le ha trasladado el presidente Bukele en el marco de esta pandemia, que hay que cumplirla ya para entrar a un 2021 con una mejor perspectiva de país y a nivel de la región en el área educativa, doctora Hananía? Bueno, en el marco de la pandemia, para el presidente Bukele y para mi persona, lo primero fue no ponga en riesgo la vida de sus alumnos ni de sus docentes. Eso ha sido lo primero, resguardar la vida y la salud de los alumnos y los docentes. Segundo, hágale llegar la tecnología. Hágale llegar la conectividad, porque esto va a ser el futuro. No solamente una necesidad en el marco de la pandemia, sino una necesidad futura. Por eso,
estamos entregando una computadora a cada docente y vamos a entregar las computadoras a los alumnos. Y estamos trabajando ya por una conectividad global en el marco del país, o sea, a nivel nacional. Señora ministra, si bien enfrentamos dificultades económicas en la región, deben darle prioridad junto a la salud, desde luego, y al tema de la seguridad, que siguen siendo otros de los elementos a considerar. Debe dársele ese énfasis a las asignaciones puntuales en el tema educativo de cara al próximo año, donde seguiremos, como ya nos decía, casi bajo la misma modalidad en los primeros meses del próximo año. Exactamente, vamos a tener que trabajar en una modalidad de enseñanza multiplataforma, multimodalidad, lo que va a implicar una inversión importante en el sector educativo. El presidente Bukele tiene claridad y aquí en el ministerio tenemos claridad de lo que tenemos que invertir. A finales de este mes de septiembre presentamos nuestro presupuesto a la Asamblea Legislativa, que como usted sabrá, pues ellos tienen que aprobar el presupuesto y estamos proponiendo subir el Producto Interno Bruto del país, la inversión en educación en relación al Producto Interno Bruto arriba del 5%. Señora ministra, le agradezco por su tiempo, gracias por habernos acompañado. Sus palabras finales esta noche desde San Salvador. Para mí es un honor poder estar con el pueblo hondureño en el Día del Maestro. Quiero hacerle llegar a todos los maestros de Honduras un sincero reconocimiento por su labor y por toda la entrega que ustedes han tenido durante la pandemia. Conozco la vocación de los docentes, la he podido ver en mi pueblo, me doy cuenta de la devoción con la que trabajan, incluyendo aquellos momentos más críticos. Así es que en este Día del Maestro, mi reconocimiento a la labor de todos ustedes y un abrazo muy fuerte para todo el pueblo hondureño. Muchísimas gracias, señora ministra, por habernos acompañado al banquillo directamente desde la ciudad de San Salvador. La ministra de Educación de este vecino país, doctora Carla Hananía de Varela, con nosotros. Por su sintonía, muchas gracias.